Hola, ¿qué tal? Vamos a ver hoy el movimiento armónico simple, que solemos abreviar como MAS, también algunos autores lo llaman movimiento oscilatorio armónico. Se trata de justamente un movimiento oscilatorio, pero que cumple con determinadas características que corresponden a las funciones armónicas, las funciones que nosotros conocemos como seno y coseno. Vamos a comenzar definiéndolo cinemáticamente a este movimiento. Es decir, vamos a definir un movimiento, así como definimos alguna vez el movimiento rectilíneo uniforme, o el uniformemente variado, o el movimiento circular uniforme. Hoy vamos a definir un movimiento que vamos a llamar movimiento armónico simple. En este caso, lo que vamos a imaginar es lo siguiente. Supongamos una partícula que se mueva con un movimiento circular uniforme. Estaría dando vueltas alrededor de esta circunferencia. Bueno, voy a colocar, fíjense, ejes coordenados. En este caso el eje X lo voy a colocar en forma vertical. Podría haberlo llamado también eje Y, pero bueno, es costumbre indicar el eje X para el movimiento de la partícula, así que lo voy a colocar en la dirección vertical. Y claro, esta partícula yo puedo proyectar su movimiento sobre el eje X y sobre el eje horizontal también, de manera tal de que cada una de esas proyecciones va a realizar oscilaciones, es decir, un movimiento de ida y vuelta permanente entre los extremos del eje determinados por la propia circunferencia, por el radio de la circunferencia. Así que esta proyección se movería para arriba y para abajo, esta otra, si la hiciera sobre el eje X, se movería de derecha a izquierda. Bueno, vamos a tomar la proyección que se mueve para arriba y para abajo. Esa proyección conforma una partícula que se está moviendo en la dirección del eje vertical, que en todo momento va a tener una posición que viene dada por una coordenada x de t. Pero a su vez, como proviene de un movimiento circular, este movimiento circular se produce, como es un movimiento circular uniforme, con una velocidad angular constante, de manera tal de que el ángulo girado va a ser igual a omega por t, donde omega sería la velocidad angular del movimiento circular uniforme correspondiente. Este movimiento de ida y vuelta conforma lo que vamos a llamar un movimiento armónico simple. La posición va a depender del tiempo, obviamente. ¿Y cómo va a depender? Y bueno, la proyección de la partícula sobre el eje vertical no es otra cosa que el cateto opuesto de este triángulo rectángulo. Con lo cual, el valor, digamos, de esa proyección va a ser el valor de radio multiplicado por el seno de tita, de este ángulo. Bueno, al radio de la circunferencia, en lugar de R lo vamos a llamar A. ¿Por qué lo vamos a llamar A? Porque eso va a conformar lo que se va a llamar la amplitud del movimiento oscilatorio. Fíjense, esta partícula, esta partícula que sería la proyección, se va a mover entre A y menos A, que corresponde al radio, para un lado y para el otro. El radio en sentido positivo del eje X, el radio en sentido negativo. Lo vamos a llamar amplitud a ese valor. Con lo cual, como decíamos, esa proyección va a valer A por el seno del ángulo que sería omega t, es un ángulo θ que depende del tiempo según el movimiento circular uniforme. Con lo cual, la posición x de t de la partícula va a ser igual a A por el seno de omega t. Quede claro que este movimiento lo podríamos haber llamado I acá al eje y sería I de t igual a A por el seno de omega t, tal cual. Toda partícula que cumpla con una función de la posición igual a esta, diremos que se encuentra realizando un movimiento armónico simple o un movimiento oscilatorio armónico. Podría no haber ninguna partícula que se moviera así en el universo, ¿sí? Y sin embargo yo definí lo que sería el movimiento armónico simple. Si yo encuentro partículas, cuerpos en el universo que se muevan así, se moverán con este tipo de movimiento. Bien, vamos a definir algunas magnitudes que van a ser muy importantes en este tipo de movimientos. Ya hablamos de una, la amplitud. La amplitud es la distancia que separa el centro de la trayectoria del punto más alejado. Es ese radio de la circunferencia que me determina el punto de la posición en que se aparta, máxima que se aparta la partícula en el sentido positivo de las X y la posición que se aparta en el sentido negativo. Eso lo vamos a llamar amplitud. Vamos a llamar oscilación completa a
el recorrido que hace una partícula cuando pasa dos veces sucesivas por el mismo punto en el mismo sentido. Es decir, 1, 2, 3, 4. No confundir con la media oscilación, que sería esto. 1, 2, 3, 4. No, eso es media oscilación. La oscilación completa es 1, 2, 3, 4, etcétera, etcétera. Vamos a definir el periodo. Ya conocemos el periodo. En el momento circular uniforme, el periodo del tiempo que tardaba en dar una vuelta. Bueno, traslademos este mismo concepto a la oscilación. Con lo cual, el periodo va a ser el tiempo en realizar una oscilación completa. Lo vamos a indicar con la misma letra que lo indicábamos para el momento circular, la letra T mayúscula. Eso es el periodo, y lo vamos a medir en segundos. También vamos a hablar de la frecuencia, conocida por nosotros por el movimiento circular uniforme. La vamos a medir en la unidad segundo a la menos 1 o Hertz. Recordemos que era la frecuencia. La frecuencia era la recíproca del periodo, por eso queda esa unidad. ¿Y qué nos indica la recíproca del periodo o la frecuencia? Y en este caso, nos va a indicar la cantidad de oscilaciones que el cuerpo realiza en la unidad de tiempo. Así como en el movimiento circular nos indicaba la cantidad de vueltas que daba en la unidad de tiempo, acá nos indica la cantidad de oscilaciones completas que da en la unidad de tiempo. Lo que en el movimiento circular uniforme era la velocidad angular, omega, acá también se llama omega, y vale lo mismo, 2pi sobre el período, pero se va a llamar frecuencia angular, o pulsación también la llaman algunos autores, frecuencia angular o pulsación. Y es 2pi dividido el periodo o 2pi multiplicado por la frecuencia. Lo mismo que era la velocidad angular para el movimiento circular, el movimiento oscilatorio se llama pulsación. ¿Qué pasa si la partícula, cuando yo prendo el cronómetro, no se encontraba en la coordenada 0? Porque fíjense, en el caso anterior, la partícula, cuando yo prendía el cronómetro, estaba en esta posición, de manera de que en el instante t igual a 0, su proyección era igual a 0. Y el seno de omega t, que era el seno del 0, me daba 0, y por eso la posición me daba acá. Y a partir de ahí, la partícula comenzaba a oscilar de manera tal de que, por ejemplo, cuando se encontraba el ángulo pi sobre 2, es decir, en el punto de máxima amplitud positiva, el ángulo omega t era pi sobre 2, 90 grados, con lo cual el seno de 90 grados era 1, y eso me daba justamente, al multiplicarlo por a, y era la máxima amplitud. Y así sucesivamente, gracias a que había partido de la posición 0 en el instante 0, me iban coincidiendo las posiciones que iba ocupando en el tiempo sobre el eje X. Pero podría pasar, como pasaba en un movimiento rectilíneo, que el móvil no partiera del origen de coordenadas en el momento en que yo prendía el cronómetro, no se encontrara en el origen de coordenadas en el momento que yo prendía el cronómetro, con lo cual tendría una posición inicial, como está indicado acá. Supongamos que en un instante yo prendo el cronómetro, empiezo a medir el movimiento, y el móvil, esta partícula, en lugar de estar en el 0, en lugar de estar acá, está acá. Con lo cual, evidentemente, no me va a coincidir ya lo que me dice el resultado de la ecuación con la posición real. ¿Por qué? Porque para cuando vale 0, habría que sumarle esta posición inicial. Claro, pero ¿de qué forma vamos a utilizar para sumar esta posición inicial? Y bueno, si las coordenadas que estamos manejando dependen de omega y de t, son coordenadas angulares, y por lo tanto, en lugar de indicarlo con una posición inicial sobre el eje X indicada con X, lo vamos a indicar a través de un ángulo. Dado que existe un determinado ángulo phi, como se marca acá, para el cual, cuando yo calculo el seno de phi, obtengo esa posición inicial. A ese ángulo, que indica la posición inicial cuando prendo el cronómetro, lo vamos a indicar con esta letra phi y se va a llamar ángulo de fase, el ángulo de fase. Con lo cual nuestra ecuación ahora se completaría de esta manera. X de t sería a por el seno de omega t más phi, donde phi se va a utilizar para indicar justamente la posición inicial. Observen. Supónganse que cuando yo prendo el cronómetro, esta partícula estaba en esta posición. ¿Sí? ¿Cuánto tiene que valer phi, entonces? Y bueno, en esta posición,
yo tendría que obtener el seno de omega t igual a 1, pero si es el tiempo 0 me va a dar 0. Bueno, si yo le sumo un phi que sea igual a pi sobre 2, es decir, a 90 grados, esto me daría 0 más pi sobre 2, me quedaría el seno de pi sobre 2, que me daría 1, y correspondería a esta posición. Y así sucesivamente. Por ejemplo, si yo cuando prendo el cronómetro, la partícula se encuentra en esta posición, de vuelta, pero bajando, es decir, subió, bajó, y cuando está bajando yo prendo el cronómetro, es fácil darse cuenta que phi va a tener que valer pi. ¿Por qué? Y porque en lo sucesivo luego tiene que ocupar coordenadas negativas. Fíjense que cuando llega a esta posición, si yo prendiera el cronómetro cuando está acá, tendría que valer 3 medios de pi. Observemos la siguiente animación. Supongamos que la partícula, en el momento que yo enciendo el cronómetro, se encuentra en la coordenada 0 del eje X. Fíjense, en la animación se muestra, a medida que va dando la vuelta, qué es lo que estaría pasando con la posición de la partícula y la representación de la posición en función del tiempo. Si yo, en lugar de hacerla partir desde el 0, la hago partir desde el punto de máxima amplitud positiva, por ejemplo allí, vamos a ver que la partícula se va a comenzar a mover hacia abajo en el instante t igual a 0. Fíjense. Ahí podemos ver cómo sería el comportamiento. Obviamente que podría aparecer de un punto, por ejemplo, por acá, fíjense. Por ejemplo, para un ángulo de 30 grados. Eso quiere decir que en el momento que encendí el cronómetro, la partícula estaba en esta posición y arrancó hacia arriba. O también que se encontraba, por ejemplo, puede suceder que se encontrara en la posición 0 de vuelta, pero ya bajando. Es decir, está en el 0, pero en lugar de ir hacia arriba, va hacia abajo, con lo cual tengo que colocar un ángulo de fase de 180 grados. Y así sucesivamente. Yo les propongo que luego vean la animación y jueguen un poco con la animación para entender qué significa esto del ángulo de fase. Fíjense qué es lo que pasa cuando cambio la amplitud. Por ejemplo, acá voy a volver a poner un ángulo de fase de 0, y ahora voy a poner una amplitud menor. En lugar de 2, 1,5. ¿Ven lo que pasó? Es como si se hubiera achicado la circunferencia. Ahora el movimiento oscilatorio sería de esta forma. Fíjense que cambia cuando cambio la frecuencia. Vamos a volver a poner la misma amplitud y vamos a poner una frecuencia mayor. Por ejemplo, 2. Como vemos ahora, la frecuencia hizo que cambiara la relación que hay entre el ángulo girado y la posición. ¿Por qué? Porque el móvil se mueve más rápido, tiene una frecuencia mayor. Bien, volvamos a nuestra ecuación, ¿no? Entonces, la ecuación completa del movimiento del oscilador, en este caso, que cumple con el modelo del movimiento oscilatorio armónico, es que la posición va a ser igual a la amplitud por el seno de omega t más phi. Ese ángulo de fase puede ser 0, pero puede tomar cualquier otro valor dependiendo, como dijimos, de la posición inicial, es decir, de la posición que tenía la partícula sobre el eje X en el momento en que encendí el reloj. Aplicamos ahora la ley de la cinemática, lo que conocemos de cinemática para nuestros movimientos. O sea, si yo conozco la función de la posición en función del tiempo, puedo sacar la velocidad simplemente derivando, como ya sabemos. O sea que si yo derivo la posición en función del tiempo, obtengo la velocidad. Al derivar, fíjense, A es una constante, el seno de omega t más phi deriva como coseno de omega t más phi, pero además tengo que derivar lo que está dentro de este argumento, que sería omega t. Al derivar en función del tiempo omega t, me queda omega, con lo cual me queda A por omega por el coseno de omega t más phi. Y si derivo nuevamente, lo que voy a obtener es la aceleración. La derivada de la velocidad en función del tiempo es la derivada, lo mismo que la derivada segunda de la posición en función del tiempo 2 veces. Va a ser todo esto que es constante,
o sea, A por omega, por la derivada de coseno de omega t más phi. La derivada de coseno, como todos sabemos, es menos el seno, por eso acá ponemos el menos adelante y nos queda seno del argumento omega t más phi. Pero tengo que derivar este argumento y la derivada de omega t más phi respecto del tiempo es omega, por eso acá me queda omega cuadrado. O sea que esta sería la función para la aceleración. La aceleración también la puedo escribir en función de la posición, porque observen que A por el seno de omega t no es otra cosa que la posición x, con lo cual la aceleración podría ser escrita como menos omega cuadrado, que sería esto que tengo acá, por todo esto que sería x. O sea que la aceleración puede expresarse como menos omega cuadrado por x. Interpretemos gráficamente cómo sería esto. Acá tenemos un gráfico de posición en función del tiempo para la partícula, cómo sería el gráfico de velocidad en función del tiempo para la misma partícula, y el de aceleración en función del tiempo. Fíjense, mientras que para el instante t igual a 0, la posición es 0, la velocidad es máxima positiva. ¿Sí? ¿Por qué? Porque para el mismo ángulo, el coseno justamente es el coseno de 0 grado que vale 1. Entonces tenemos que va a ser A por omega. Mientras que la aceleración también va a ser 0. Ahora, cuando nosotros consideramos, por ejemplo, pi sobre 2, la posición corresponde a un punto de máxima amplitud. Mientras que en esa misma posición, la velocidad va a ser 0, justamente porque depende del coseno, ¿cierto? Y observen qué interesante, la aceleración también va a ser máxima, pero va a ser máxima negativa por este signo menos que aparece en la función. Tengo el seno de omega t igual que acá, pero tengo un signo menos. ¿Sí? Entonces, cuando la posición es máxima positiva, la velocidad es 0 y la aceleración es máxima negativa, haciendo que el cuerpo se acelere lo máximo que se va a acelerar en ese momento en sentido contrario. Fíjense lo que pasa para pi. Vuelvo a tener posición 0. Ahora, claro, como se trata de pi, se vuelve negativo el coseno y entonces voy a tener una velocidad máxima negativa y otra vez la aceleración va a ser 0. Para 3 medios de pi tenemos que la posición ahora va a ser máxima negativa, la velocidad va a ser 0 otra vez, está pasando por el origen, perdón, está en un extremo, disculpen, está en un extremo de la posición, de su trayectoria, y la aceleración ahora pasa a ser máxima positiva, es decir, cuando la posición es máxima negativa, la aceleración es máxima positiva. Y vuelve a 2pi para todo quedar como al principio y volver a comenzar. Bueno, decíamos, podría suceder que yo definí el movimiento armónico simple y no existiera nada que se moviera con un movimiento armónico simple. Sin embargo, hay muchas situaciones en las cuales el modelo de movimiento oscilatorio armónico, movimiento armónico simple, puede ser aplicado. Uno de ellos es el resorte, la oscilación de una masa unida a un resorte, como podemos ver acá en este gráfico. Esto representa la situación. Tengo una masa unida a un resorte, yo puedo separarla y ponerla en el punto de máxima amplitud y soltarla. Cuando yo la pongo en el punto de máxima amplitud voy a tener una fuerza, que en este caso va a ser una fuerza máxima. ¿Se acuerdan? Por el gráfico anterior es parecido el asunto, ¿no? Porque voy a tener, si la máxima fuerza es la máxima fuerza, voy a tener la máxima aceleración. Y entonces si lo suelto, esto va a comenzar a oscilar en torno a la coordenada 0, desde A hasta menos A. Y va a oscilar. Según lo que nosotros sabemos por dinámica, esta fuerza aplicada sobre la masa va a ser igual a la masa por la aceleración, o sea, por la derivada segunda de la posición respecto del tiempo 2 veces, como ya sabemos. Como se mueve sobre el eje X, podemos trabajar escalarmente, colocando simplemente en lugar de la derivada del vector posición, la derivada de la coordenada X 2 veces respecto del tiempo. Y eso va a ser igual a la fuerza. Y la fuerza es la producida por un resorte, o sea, es una fuerza elástica. Su valor es menos K por X. Con lo cual llegamos a la siguiente expresión. Menos K por X es igual a la masa por la derivada segunda de X respecto de T 2 veces. Esto constituye, matemáticamente, lo que se llama una ecuación diferencial de segundo orden. ¿Por qué? Porque tengo una segunda derivada.
Nosotros todavía no sabemos resolver una ecuación de segundo orden, con lo cual estaríamos complicados. Sin embargo, podemos tentar la solución del movimiento armónico simple. Quizás la ecuación del movimiento armónico simple sea una solución de esta ecuación diferencial. Si esto fuera así, quiere decir que el modelo que hemos trabajado cinemáticamente del movimiento armónico simple sería posible de aplicar a esta situación dinámica. ¿Qué era, según el movimiento, la deducción que nosotros hicimos del movimiento armónico simple, qué era la derivada segunda de la posición respecto al tiempo dos veces? Era la aceleración, y esa aceleración, como vimos en función de la posición, se podía escribir como menos omega cuadrado por x. Con lo cual, donde dice la derivada segunda de x respecto de t dos veces, podemos escribir esta expresión. Cuando escribimos esto, lo primero que vemos es que los signos menos desaparecen y además también puedo cancelar x con x. Conclusión, llego a que omega cuadrado va a ser igual a k sobre m. Como omega, ¿se acuerdan que era el símil de la velocidad angular? Era 2pi sobre el período, yo puedo escribir que 2pi sobre el período elevado al cuadrado es igual a k sobre m. Y de ahí puedo despejar el período del oscilador de resorte como 2pi por la raíz de m sobre k, de la masa de la partícula que está oscilando, dividido k, la constante elástica de resorte. Aparentemente, este sería el período, pero ¿quién es el único que puede asegurarme que realmente esto se trata de un movimiento armónico simple y no es simplemente un movimiento oscilatorio, pero que cumpla con otra función? La única solución es la experimental. O sea, si yo voy al laboratorio y coloco un resorte, una masa, hago las mediciones y saco el período, observo que efectivamente, el período del péndulo cumple con esta expresión. Con lo cual, esto estaría validando el hecho de que el movimiento de un oscilador masa-resorte es un movimiento armónico simple. Fíjense que la frecuencia, bueno, es la recíproca del período, o sea que podemos expresarlo así. Bueno, esto experimentalmente cuando tenemos clases normales en laboratorio, lo que hacemos en esta clase es hacer el experimento y ver que realmente el movimiento es un movimiento armónico simple y entonces podemos validar nuestro modelo para el caso de un oscilador masa-resorte. Para hacer este experimento nosotros lo que hacemos es colgar un cuerpo de un resorte, como se muestra acá. Y uno podría decir, bueno, pero en realidad no es exactamente lo mismo, porque acá cuando lo tengo colgado influye la fuerza-peso. Entonces tendría que ver yo si realmente el movimiento oscilando en torno a esa posición de equilibrio, cuando yo lo estiro y lo suelto, sigue cumpliendo con lo mismo que cumplía cuando lo hicimos para un oscilador donde el peso no influía porque se movía horizontalmente. Y está claro que nosotros en el laboratorio no lo podemos hacer horizontalmente porque tenemos rozamientos y apoyamos la masa. Entonces ya me cambia todas las condiciones. Aparecen fuerzas que originalmente no corresponderían al movimiento oscilatorio de un sistema masa-resorte exclusivamente. Bueno, vamos a demostrar que en realidad es lo mismo. Supónganse que cuelgo del cuerpo de resorte, se estira hasta la posición de equilibrio, y en la posición de equilibrio la suma de las fuerzas tiene que ser igual a 0, con lo cual el peso menos la fuerza elástica, en este caso, tiene que ser igual a 0. El peso es mg, la fuerza elástica es k por x. Con lo cual la posición de equilibrio vale mg dividido k. O sea que yo cuelgo la masa de resorte y se va a quedar en equilibrio en esta posición. Bueno, supongamos que en esa posición yo estiro el resorte hacia abajo y voy a llamar x' a la medida de lo que yo aparto en la masa de la posición de equilibrio. Y lo suelto. Y esto comienza a oscilar. Esa posición nueva a la que yo suelto el resorte, la posición, digamos, en la que yo comienzo el movimiento oscilatorio, podemos decir que va a valer x0, o sea, posición de equilibrio, más x', dado que el 0 estaba en la posición de resorte sin estirar. Si yo derivo dos veces esta expresión, me queda que como x0 es un valor constante, su derivada vale 0, con lo cual me queda la derivada segunda de x respecto de t2 veces va a ser igual a la derivada de x', de la derivada segunda de x' respecto de t2 veces, son iguales.
Apliquemos las ecuaciones de Newton y en la posición en la que yo estiro voy a tener que el peso menos la fuerza elástica, que sería K por X, tiene que ser igual a la masa por la derivada segunda de X respecto de T2 veces. Y claro, X, como ya dijimos, es X0 más X'. Acá lo tenemos escrito. Así que vamos a sustituir y vamos a hacer la propiedad distributiva. Cuando distribuimos, vemos que nos queda mg menos K por X0 menos K por X'. Y nosotros sabemos que mg menos K por X0, es esto que tenemos acá, es igual a 0. Con lo cual directamente nos queda que menos K por X' es igual a la masa por la derivada segunda de X respecto de T2 veces. Pero como ya vimos, la derivada segunda de X respecto de T2 veces es lo mismo que la derivada de X' respecto de T2 veces. Con lo cual, si sustituimos, llegamos a esta expresión, que vemos que es exactamente la ecuación diferencial que correspondía al movimiento armónico simple. Nada más que ahora está expresado en función de X', que es la posición respecto de la posición de equilibrio, como podemos ver acá. Quiere decir esto que si yo hago el experimento en forma vertical, voy a tener también un movimiento armónico simple, y si esto verifica esta ecuación, significa que realmente se trata de un movimiento armónico simple. Bueno, otra aplicación para el movimiento oscilatorio armónico, que es en realidad como originalmente lo sacó Galileo sin saber derivadas, él no sabía todo esto, simplemente Galileo lo que observó era el candelabro de la iglesia donde él iba a misa, en Pisa. Él veía cómo oscilaba cada vez que levantaban ese candelabro, lo bajaban y lo levantaban para encender las velas, quedaba oscilando, y observando el movimiento de ese candelabro se dio cuenta de determinadas propiedades, las llevó al laboratorio y sacó las leyes del movimiento armónico simple, que llamó leyes del péndulo, sin saber todo esto. Pero nosotros ahora lo sabemos y lo podemos aplicar. Supongamos que tengo una masa colgada de un hilo, eso se llama un péndulo simple. Lo aparto de la posición de equilibrio y esto se pone a oscilar. Vamos a colocar un sistema de referencias curvilíneo de manera tal de que ven que medimos S sobre la curva que describe la partícula. Como ya sabemos, S positivo hacia la derecha. Sobre el péndulo, cuando se encuentra en el punto de máxima amplitud, como en este caso, actúa el peso, mg. Ese peso puede ser descompuesto en dos direcciones. Una dirección normal a la trayectoria y una dirección tangente a la trayectoria. A nosotros nos interesa el movimiento en dirección tangente a la trayectoria, obviamente. Esto lo suelto y va a comenzar a oscilar. Cuando lo suelte va a comenzar a moverse hacia la izquierda y entonces va a comenzar a recorrer el camino S a través de pequeños movimientos, como siempre, como lo hemos definido siempre, diferenciales de S. La componente horizontal, que sería la que produciría la aceleración en la dirección tangencial, sería menos mg por el seno de θ. Con lo cual, según lo que nosotros hemos estudiado, la suma de las fuerzas tiene que ser igual a la masa por la aceleración, en este caso sería la aceleración tangencial. Esa aceleración sería producida por esa componente del peso. Y nos quedaría menos mg seno de θ igual masa por aceleración tangencial. La aceleración va a ser la derivada segunda de S respecto de T2 veces. La masa la puedo cancelar. Como vemos acá, claramente no va a depender de la masa, la oscilación del péndulo. Nos queda G por el seno de θ igual a la derivada segunda de S respecto de T2 veces. Esto se parece bastante en el formato a la ecuación del movimiento armónico simple, pero tiene sus diferencias, porque acá θ aparece adentro de una función seno, y eso no pasaba en el movimiento armónico simple. Pero miren, fíjense lo que sucede. Si yo considero ángulos menores a 10 grados, o sea, lo que voy a llamar pequeñas amplitudes, para ángulos menores de 10 grados, incluso para 15 grados, si ustedes prueban con la calculadora expresar ese ángulo en radianes, van a ver que el ángulo expresado en radianes se parece mucho al seno de ese ángulo. O sea, prácticamente son iguales para ángulos pequeños el ángulo θ expresado en radianes que el seno de ese ángulo. Con lo cual, si yo considero un péndulo que oscile en una pequeña amplitud,
voy a poder considerar que el seno de θ es igual a θ. Y en esas condiciones, obviamente, como sabemos, para toda trayectoria circular se va a cumplir que S, un arco de circunferencia, va a ser igual al radio, que en este caso sería la longitud del hilo, por el ángulo θ. Como el seno de θ es prácticamente igual a θ, esta ecuación nos quedaría menos g por θ igual a la derivada segunda de S respecto de t dos veces. Pero como hemos dicho, a partir de esta expresión, θ es igual a S sobre L, con lo cual, reemplazando, nos queda que menos g por S sobre L es igual a la derivada segunda de S respecto de t dos veces. Y ahora sí, fíjense que en estas condiciones, esta ecuación no es otra cosa que la ecuación de un movimiento oscilatorio armónico, donde antes decía X, ahora dice S. Con lo cual puedo expresar que la derivada segunda de S respecto de t dos veces va a ser igual a menos omega cuadrado por S, porque se acuerdan que esta derivada podía ser escrita como la pulsación al cuadrado por la coordenada, en aquel caso era X, ahora va a ser S, cambiada del signo. Es la misma expresión que hicimos antes para el oscilador. Bueno, en estas condiciones S con S se va, con lo cual no depende tampoco de la amplitud, del recorrido que haya desde esta posición hasta la posición de equilibrio, S. Y nos queda que omega cuadrado entonces va a ser igual a G sobre L. Si despejamos de acá el periodo, T, llegamos a que T va a ser igual a 2pi por la raíz de L sobre G. ¿Sí? Es decir, de acá hemos llegado a esta expresión, que se conoce como periodo del péndulo simple. ¿Se acuerdan que se me escapó la palabra péndulo cuando estábamos hablando del oscilador? Bueno, es porque las expresiones son muy parecidas, ¿no? Entonces, por eso el furcio cometido. Son ecuaciones muy parecidas, nada más que en la ecuación del oscilador, acá en vez de tener la longitud y la aceleración de la gravedad, teníamos la constante elástica de resorte y teníamos la masa del oscilador. La frecuencia es la recíproca del periodo, o sea que puede ser calculada por esta expresión que surge de haber hecho la recíproca. En este caso, la expresión es válida para ángulos menores a 10 grados. Para ángulos mayores a 10 grados ya no podríamos aplicar esta ecuación. Es decir, que el movimiento de un péndulo simple se comporta como un movimiento armónico simple siempre y cuando las amplitudes sean pequeñas. Vamos a hablar un poquito de qué pasa con la energía en el movimiento armónico simple. Bueno, empecemos por el oscilador de resorte. Si yo lo aparto de la posición de equilibrio, obviamente este cuerpo va a ganar energía mecánica que viene dada por energía potencial elástica. Si yo lo suelto, el cuerpo va a comenzar a ganar energía cinética perdiendo potencial elástica, es decir, la potencial elástica se está transformando en cinética y luego va a volver a transformarse en potencial elástica perdiendo cinética una vez que pasó por la posición de equilibrio y va a retornar otra vez y todo el tiempo se va a estar cambiando la energía potencial elástica en cinética. La energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, como sabemos, o sea que va a ser igual a un medio de la masa y la expresión para la velocidad que ya habíamos deducido era omega por A por el coseno de omega t más phi. Todo elevado al cuadrado, me queda esta expresión, un medio de la masa por omega cuadrado por A cuadrado por el coseno cuadrado de omega t más phi. Bueno, fíjense, ¿cuándo va a ser máxima energía cinética? Cuando el coseno cuadrado de omega t más phi sea igual a 1. Y eso va a ser tanto cuando el coseno de omega t más phi sea 1, como cuando el coseno de omega t más phi sea menos 1, porque el elevado al cuadrado me da 1. Con lo cual, en esas posiciones, para esos tiempos correspondientes, la energía cinética va a ser máxima. Y esto va cuando sucede, y cuando estoy calculando el coseno de 0 o de pi. Y eso entonces es cuando omega t más phi vale 0, cuando omega t más phi vale pi. En estas condiciones me va a dar 1 o menos 1, y en estas condiciones el coseno cuadrado siempre me va a dar 1. Con lo cual la energía cinética va a ser máxima. O sea que la energía cinética máxima va a valer un medio de la masa por omega cuadrado y por la amplitud del cuadrado. ¿Qué pasa con la potencial elástica? Y bueno, la potencial elástica es un medio de K por X cuadrado. Obviamente,
si yo reemplazo x por la función correspondiente que ya conocemos, me queda la amplitud por el seno de omega t más phi, todo elevado al cuadrado. O sea que me queda un medio de a cuadrado por el seno de omega t más phi al cuadrado. Acá, justamente, ¿no?, está desfasada en pi sobre 2 respecto al coseno, con lo cual, ¿cuándo va a ser máxima esta función? Y bueno, cuando el seno cuadrado de omega t más phi sea igual a 0. Y eso sucede para cuando omega t más phi vale 1 o vale menos 1. En cuyo caso, eso sucede cuando omega t más phi es pi sobre 2 o menos pi sobre 2. Es decir, cuando están los extremos de la trayectoria. Y esto era obvio. Claro, y bueno, ¿cuándo tengo energía potencial elástica máxima? Y bueno, cuando el cuerpo se encuentra en el punto donde tengo la posición correspondiente a la amplitud. Es decir, cuando está detenido en la amplitud A, que sería la posición extrema máxima, de un lado o del otro. Fíjense una cosa importante, como la energía cinética más la potencial siempre va a ser igual a la potencial máxima, porque se conserva la energía, porque acá no hay trabajo de las fuerzas no conservativas, entonces yo puedo escribir que la energía cinética más la potencial, que es un medio de k por x cuadrado en cualquier posición, va a ser igual a la potencial máxima, que es un medio de k por la amplitud al cuadrado. Voy a pasar restando a la derecha y voy a escribir la energía cinética en función de la posición. Cuando escribo la energía cinética en función de la posición, obtengo esta expresión. Saqué factor común un medio de k, y esta es la forma en que depende la energía cinética de la posición. Mientras que la energía potencial, como sabemos, en función de la posición, es un medio de k por x cuadrado. Esto me permite ver cómo van pasando las energías, la energía cinética potencial, a medida que va cambiando la posición del móvil. Fíjense, cuando la energía cinética es máxima, que sería en esta posición, la energía potencial corresponde a 0, que sería en esta posición. Cuando la energía potencial es máxima, que corresponde a esta situación, la energía cinética es 0. En el medio van sucediendo las diferentes proporciones en energía cinética y energía potencial. También tenemos una animación para ver esto. Fíjense, en este gráfico vamos a poder ver la energía potencial, que va a corresponder a el valor que alcance en este eje, y las energías cinéticas, que va a corresponder a todo lo demás que llega hasta la energía mecánica máxima, que corresponde a la energía potencial. Fíjense, acá lo vamos a ver cómo funciona. Este sería el nivel de energía mecánica del sistema. ¿Sí? Acá vemos cómo el segmento rojo nos indica la energía cinética y el segmento azul nos indica la energía potencial. Fíjense, el segmento rojo se hace máximo cuando tiene máxima velocidad, que pasa por el origen, ¿ven? Mientras que el que corresponde a la energía potencial se hace máxima en los extremos. Además, en esta animación está indicada cómo es la fuerza elástica a través de esta flecha violeta que se puede ver. Y se puede ver cómo cambia de sentido todo el tiempo. Uno puede aumentar la energía del sistema. Por ejemplo, ponerle más energía. Ven, el nivel de energía mecánica ahora es máximo, o por lo menos lo máximo que puede representarse en este gráfico. Y si lo pongo a funcionar, van a ver cómo otra vez el segmento que va desde el 0 hasta la energía mecánica máxima está compuesto por dos segmentos, uno azul y uno rojo. El rojo sigue indicando la energía cinética, mientras que el azul nos indica la energía potencial elástica. Los invito a que jueguen con esta animación. En el PowerPoint original que tienen en el campus tienen el link a la animación. Y pueden jugar tanto con la animación anterior como con esta para comprender cómo influyen las diferentes variables en el movimiento de la partícula, que tiene un movimiento armónico simple.